Para hablar de este tema, esta importante, sin duda, conmemoración de estos 10 años de la Ley Federal contra la Discriminación para prevenir y erradicarla, está con nosotros esta mañana en el estudio. Nos da gusto recibir al presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el CONAPRED, Ricardo Bucio. Bien, buenos días, Ricardo, bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Oye, 10 años ya de esta ley impulsada, hay que decirlo, por Gilberto Rincón Gallardo en buena medida y por un grupo de mexicanos preocupados por este tema. ¿Qué ha pasado? ¿Se está aplicando la ley? ¿Es una ley vigente? Bueno, sé que es vigente, pero ¿es una ley viva en cuanto a su aplicación o es letra muerta, como veíamos ahora con el caso de los partidos? Mira, yo creo que han pasado varias cosas. Primero, a nivel legal, esta ley dio como resultado que haya 22 leyes estatales ahora contra la discriminación y además una gran cantidad de contenidos antidiscriminatorios en muchas leyes. Prácticamente ahora no hay ley en donde no se revise si tiene contenidos o si debe tener una cláusula antidiscriminatoria. Eso ha pasado en la revisión sobre la ley de medios, eso ya pasó en la reforma laboral, la Ley Federal del Trabajo ahora tiene una cláusula antidiscriminatoria, está pasando en la revisión de la Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes, en leyes que tienen que ver con las Fuerzas Armadas, etcétera. Se va transversalizando en la legislación. La legislación es para la aplicación de políticas públicas. En las políticas públicas vamos bastante más lento, pero tenemos una serie de cosas que hace 10 o 15 años eran impensables en México. No solo el matrimonio, por ejemplo, entre personas del mismo sexo, que es lo más llamativo, ahora la seguridad social. Fuerzas Armadas, ¿no? Sí, que era un tema tabú y que ahora ya es parte de un ejercicio cotidiano. Claro, en las Fuerzas Armadas también la garantía de atención y de respeto de permanencia de las personas que viven con VIH. Y bueno, había sido un gran tema. ¿No? Tú mencionabas el caso de las uniones, y a mí me ha tocado ya en varias zonas de la ciudad donde tú vas caminando y puedes ver a personas con otro tipo de preferencias de la mano, abrazadas, y eso es algo que ya la gente empieza a respetar, ¿no? De manera... Sí, eso sí es parte del proceso, el proceso cultural que comenzó también en los 90, antes de la ley, con la expresión constitucional de la pluriculturalidad en México. Ahora tenemos una ley de derechos lingüísticos, es decir, México ya se reconoce diverso, ya le damos el reconocimiento estadístico a las personas con discapacidad, a la diversidad sexual, a la diversidad cultural, religiosa, etc. Alguna vez escuché a Gilberto Rincón Gallardo que decía que la persona más discriminada en este país era una mujer indígena que además estuviera discapacitada. O sea, que ese era como el fondo de la discriminación en México. Siguen existiendo este tipo de no sé si clasificaciones, estereotipos de grupos de la sociedad que son más marginados de una manera sobresaliente frente a otros. Sí, me parece que quienes contienen, digamos, varios tipos de discriminación, quienes son víctimas de discriminación múltiple, son sin duda los sectores de población que más la sufren y que tienen efectos más permanentes. Digamos, desde que nace hasta que muere una mujer indígena con discapacidad en México tienen menos esperanza de vida, menos posibilidad de desarrollo, menos posibilidad de inclusión en la escuela, en el trabajo, en la seguridad social, menos libertad para elegir un proyecto de vida, etcétera. Menos ingreso, menos propiedad. Sigue siendo el fondo de la discriminación. Sí, y sigue siendo un factor de dificultad en la atención, porque también el Estado, no solo la federación, también la entidad federativa, el municipio, se ha ido pensando para atender o problemas o grupos de población en donde si alguien atiende educación, alguien atiende los derechos de las comunidades indígenas o la discapacidad, difícilmente llega a estos núcleos de población. Como es multifactorial, no hay... Es multifactorial, entonces hay hoyos negros en la política. Aquí, pero como todo en este país, si vives en un país con una cultura de impunidad, yo te pregunto, ¿qué incentivos hay con cumplir la ley? ¿Se está sancionando a los funcionarios? Yo creo que esa es la gran interrogante, porque tú podrás tener las mejores leyes del mundo, pero si no hay una forma de sancionar a los que están incumpliendo, pues se va a hacer muy poco. Esa es mi percepción. ¿Se está sancionando? Sí, mira, la ley tiene
una posibilidad de que podamos actuar contra las instituciones públicas federales con más fuerza que la CNDH, por ejemplo, ¿no? Porque tenemos resoluciones que son vinculantes para las instituciones públicas federales. Pero, por ejemplo, ¿cuál sería, qué significa eso? ¿Sería en contra de un director o sería contra la institución? ¿Sería contra Sedena o un general que hizo una discriminación? Son dos procesos. Uno es la institución tiene políticas, criterios, mecanismos a través de los cuales no solo discrimina, sino permite la discriminación de manera recurrente. Entonces hay que modificar esa práctica. Hay que cambiar el lineamiento, hay que capacitar al personal, hay que cambiar la norma que la sostiene, la cultura institucional también. Y cuando hay una cuestión recurrente de las autoridades, eso sí se puede manejar mediante procesos administrativos con los funcionarios públicos. Nuestro problema mayor está con los particulares. Sí. ¿No? Ahí porque la ley es una ley contradictoria, hay muchas leyes así en el país. La ley dice en principio que todas las personas somos obligadas, instituciones públicas o particulares, pero cuando hablamos de los procedimientos ya con los particulares, el proceso es bastante débil. ¿Qué tipo de discriminación es lo más típico en particulares? Lo más grave en este momento en México. Son dos preguntas distintas. Yo creo que lo más recurrente sigue siendo la discriminación de género. Las mujeres, cuando eso lo puedes medir en el ámbito, todos los indicadores, el paquete de indicadores de lo económico, de lo cultural, de lo político, de la educación, de la salud, bienes, acceso a servicios, las mujeres siguen teniendo una situación de desventaja que es sistemática, que es incultural, que es normalizada respecto de los hombres. ¿Sería el problema de discriminación más notorio en el país? Es el más presente porque también está en la vida privada, no solo en la vida pública. Pero hay unos, por ejemplo, la situación que hay en pueblos y comunidades indígenas, la desventaja que hay. Cuando hablamos de los derechos de las mujeres hablamos de un techo de cristal, ¿no? Algo que no se ve pero donde ya no pueden ascender. Cuando hablamos de los pueblos indígenas yo creo que hablamos de una losa de concreto. ¿Esa es la más grave? Esa es la más grave quizá porque es la más aceptada. Los derechos de las mujeres están confrontados permanentemente, ¿no? Incluso ya es políticamente correcto ir a favor de los derechos de las mujeres, pero aceptamos como sociedad con una enorme normalidad la situación de los pueblos indígenas, que sean los pobres, que no tengan acceso a la educación, que tengan bienes y servicios diferenciados, que no tengan acceso a espacios de representación, espacios de poder. Ese creo que como signo, sí es un signo de debilidad en nuestro sistema. Es racismo todavía en México. Es racismo y es clasismo, ¿no? ¿Es más racismo o más clasismo? Porque tuvimos un debate entre un grupo de nosotros, también hablando de la discriminación de la mujer. Pero el problema de México es racismo o es clasismo. Es desigualdad de trato, porque se da de muy distintas maneras. Las trabajadoras del hogar. 2.3 millones de personas en este país que legalmente tienen un régimen laboral de desventaja, legalmente tienen un impedimento a tener seguridad social y culturalmente es una situación que todos y todas tenemos en casa. No tenemos contratos, no hay inspección de parte de la autoridad. En el caso que vimos de los anheleros es un problema de inspección de la autoridad. No hay mecanismos para que puedan ejercer derechos en las mismas circunstancias. Y ahí hay machismo, hay racismo y hay clasismo combinado. Y está dentro de nuestros hogares. Está en los hogares de todas las personas que toman las decisiones en el país. Ricardo, hace rato dijiste México ya se reconoce como más diverso. Te pregunto, ¿México, todo México? Porque vemos, te pregunto si es parejo el avance en esta cultura de la no discriminación, porque vemos lugares como la Ciudad de México donde hay leyes ya muy avanzadas, pero también vemos estados donde las leyes siguen todavía siendo muy propicias para la discriminación. ¿Es parejo este avance o hay regiones del país que no están avanzando? Mira, el reconocimiento de la diversidad ha ido avanzando en todo el país. ¿Qué quiere decir esto? Que México sí reconoce que en términos de lo religioso, de lo cultural, de lo político, México cada día es más distinto. No es el país homogéneo, no es solo la raza del bronce, no somos todos guadalupanos del mismo partido, de la misma religión. Eso ya no sucede y se reconoce. México también reconoce que tiene cada día más derechos por sus condiciones de identidad.
Hoy día sabemos que los niños tienen los derechos que la ley les da, casi 70% de la población cree eso, aunque hay 30% que tiene dificultad con eso, pero hace 20 años no existía esto, ¿no? Hace 20 años no existían los derechos específicos de las personas por su preferencia sexual. Entonces ahí tenemos un reconocimiento de diversidad y de derechos, pero no tenemos reconocimiento de igualdad. Ese es el gran problema. Sí somos diversos, tenemos derechos, pero iguales no somos. Pero tú no sabes Todavía no somos iguales. Hay un enorme andamiaje ya legal, jurídico, para ir resolviendo esto, ¿ah? Ahora, mi pregunta va en que si tú describirías, ¿en qué nivel describirías a México, a la sociedad mexicana, en términos de si es racista y clasista o no lo es? O sea, ¿cómo si a ti te preguntaran, ¿México es racista y clasista? ¿Qué es lo que tú... Yo diría que en general sí lo es, y que tiene un conflicto que está quizá enmarcado en la contraposición de ser un país que se ha ido queriendo modernizar y tener como eje central los derechos humanos, por eso modificó su constitución, pero que es un país que no quiere dejar ningún tipo de privilegios. El privilegio del franelero, el privilegio del padre de familia que toma las decisiones, del jefe que manda sin que nadie se oponga, del chofer del micro que hace lo que quiera, del político que no rinde cuentas. Queremos ejercer derechos, pero no queremos perder privilegios, y eso es un sinsentido. No es posible, porque el cumplimiento de la ley es lo que permitiría que sea un país en donde las personas podamos ejercer derechos en igualdad. El clasismo, entonces el racismo, el machismo, la xenofobia, el antisemitismo, la homofobia, todos son sustentos pues que permiten esto, porque sí tenemos una idea de que deberíamos de poder ejercer derechos de manera diferenciada. Hay quien debería tener más y hay quien debería tener menos, aunque nos parece correcto que todos en la ley los tengamos iguales. Bueno, pues ahí está el tema, un tema sin duda importante. 10 años ya de esta ley, de esta legislación federal para prevenir y erradicar la discriminación en México. Hay una serie de actividades que están teniendo, donde puede consultar la gente, están teniendo foros de análisis de este tema, donde pueden consultar información, Ricardo. En la página del CONAPRED, que es www.conapred.org.mx. Pues te agradecemos mucho el estar aquí, felicidades por estos 10 años, y pues hay que seguirle dando al tema. Seguirle, porque tenemos como país mucha tarea. Muchas gracias, Ricardo Bucio, presidente del CONAPRED. Y vamos a una pausa.